Hola, bienvenidos a otra edición de Entrevistas El Espectador. Hoy estamos con el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Bienvenido, senador. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación y gracias al espectador por esta oportunidad. Bueno, senador, hoy hay muchos temas que podríamos tomar. El Congreso apenas está iniciando, entonces quizás arranquemos por ahí, hablemos del tema de las reformas. Ahorita estábamos hablando pues precisamente del tema de la reforma a la salud, es uno de los temas que más le ha interesado a la oposición. Quería preguntarle qué propuestas va a haber desde su lado para el tema de la reforma a la salud. Bueno, Daniel, lo primero que hay que decir es que la reforma a la salud particularmente es absolutamente inconveniente y hay consenso prácticamente en diferentes ideologías políticas de que la reforma le va a hacer daño al país, así como también hay consenso sobre que el sistema actual ha sido beneficioso, que ha sido exitoso, pero también que tiene problemas que hay que resolver, es decir, no negamos que hay cosas por resolver, pero lo que es evidente, incluso como lo dijo el mismo presidente hace unos días en la posición de Laura Sarabia, muchos de esos problemas se pueden arreglar, o más bien todos esos problemas se pueden arreglar sin reforma. Aquí lo que hay es una discusión absolutamente politiquera por parte del gobierno, que no le interesan los pacientes, porque además lo que genera curiosidad, Daniela, es que en medio de esta discusión Gustavo Petro nunca menciona a los usuarios o a los pacientes, solo habla de las EPS. A él no le interesa mejorar el servicio, le interesa tener el control del sistema, de la gente y la plata del sistema para hacer política. Ahora, ¿nosotros qué decimos? Porque cada crítica la acompañamos con una propuesta. Hay que hacer cambios, por ejemplo, en materia de mejorar el tema financiero. La superintendencia financiera debería vigilar las EPS, proponemos nosotros. Proponemos, por ejemplo, que sí se mejore la capacidad, la estabilidad y las condiciones laborales del personal de la salud, pero para eso no se necesita reforma. Puede ser incluso una ley ordinaria concreta para eso. Tercero, que haya atención primaria, pues que se aumenten los recursos para ese propósito y finalmente inversión en las zonas dispersas, como las llama Gustavo Petro, pues lo que se necesita es un Estado que tenga voluntad, liderazgo, presupuesto y gerencia. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Si el gobierno se empeña en destruir el sistema, si se empeña en quedarse con la plata, si se empeña en que tiene que estatizar el modelo para devolvernos a lo peor del Sistema Nacional de Salud o incluso a los peores problemas del Seguro Social entre el 72 y 92, pues lo que nosotros le proponemos al gobierno y la propuesta que le voy a hacer concretamente a la comisión es que cada ciudadano pueda escoger, que sea libre de escoger, que haya libre elección, es decir, que se puedan o mantener en el sistema mixto actual sin destruirlo o que escojan el sistema público que está proponiendo Gustavo Petro. Y eso lo que va a terminar generando, entre otras cosas, si llegara a ser así, es una libre competencia, una competencia sana entre las EPS y la ADRES para pelearse, digamos, el usuario. Y lo segundo es que la transición no puede ser de 2 años. En su defecto, si llegara a aprobarse esta reforma inconveniente, que literalmente va a condenar a los ciudadanos de menores ingresos o a la enfermedad o a la muerte, porque literalmente va a segregar a las personas de menores ingresos y destruyendo todas las posibilidades que hoy incluso tienen de tener la mejor atención. Es que yo les decía ahora, por ejemplo, hoy Capital Salud Pública de Bogotá, EPS Pública, contrata los trasplantes en la Fundación Santa Fe. Por ejemplo, hoy los niños de Putumayo o Nariño son llevados a Imbanaco o a Valle del Lile en Cali, a una de las mejores clínicas de Latinoamérica, totalmente gratis, porque están en el régimen subsidiado, no pagan un solo centavo. Entonces va a destruir todo esto con ese capricho político y nosotros lo que le decimos es, si usted de verdad lo va a hacer, pues la transición no puede ser de 2 años, tiene que ser por lo menos de 10 años. La ley 100 que hoy aplica ha sido la evolución de construir sobre lo construido durante tantos años, que se ha tardado muchos años incluso en decirse de alguna manera que ha estado implementado. Incluso dicen los expertos que solo se terminó de estar implementada hacia el 2010, 2012. Entonces no pueden pretender que una modificación de este tamaño pues quede en 2 años. Y esto es muy interesante en el sentido de lo que hablaba de Laura Sarabia, porque en esa posesión él habló, bueno, vamos a empezar nosotros también con la nueva EPS a mostrarles qué es lo que queremos hacer. Entonces digamos que ahí ya habría como una suerte de modelo de qué es lo que quiere hacer el gobierno con la reforma de la salud. Con su propuesta en particular, ¿eso cómo funcionaría en términos del usuario? El usuario va y dice, yo quiero estar en este régimen específico. Así es, Daniela. Lo interesante es que la libre elección le da el poder al ciudadano, al usuario, al paciente, no al Estado, ni siquiera a las EPS. Okay. Y lo interesante sería que se mantenga el sistema mixto, absolutamente, el que hoy existe, el sistema actual, pero que al mismo, claro, con las correcciones que tenga que tener, pero
también que se haga el público que quiere Gustavo Petro y que cada ciudadano escoja, me quiero ir a la ADRES con mi UPC, es decir, con la unidad por capitación que me corresponde, o me voy con mi dinero al sistema mixto. Y eso es lo que debería suceder entonces, si finalmente se empeñan en imponer esta reforma a las patadas, que además por otro lado de alguna manera la está haciendo sin la reforma. Es decir, hoy Gustavo Petro es responsable en buena parte de la crisis financiera que tiene el sistema actual. Y lo que es evidente es que no están cumpliendo ni con los pagos oportunos de presupuestos máximos, sino que además el incremento de la UPC es absolutamente insuficiente. Y eso está llevando a que haya una crisis financiera que hoy no haya medicamentos suficientes, que hoy no haya procedimientos o intervenciones suficientes, que la gente esté sufriendo literalmente. Y yo creo que vale la pena resaltar que el sistema actual que nosotros tenemos es el producto de muchas mejoras, claro, ha tenido errores, pero han sido superados muchos de ellos, y lo que es evidente es, primero, que tiene una cobertura superior al 99%, 99.15% de los ciudadanos están hoy cubiertos. Segundo, es el sistema con menor pago de bolsillo, es decir, que donde el ciudadano tiene que poner, además del tratamiento o del costo final, en Latinoamérica. Tiene una cosa muy especial, y es que tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, el nivel de satisfacción con la atención es prácticamente el mismo, superior al 73%, es decir, tanto la gente que tiene plata como los que no, se sienten igual de satisfechos con la atención. Pero lo más bonito, digamos, o lo que más hay que proteger, tienen el mismo plan de beneficios. Es decir, la gente que más plata tiene, paga para que la inmensa mayoría que no tienen plata y que no pagan, reciban exactamente el mismo plan de beneficios. Eso realmente es una revolución en el mundo. Muchos otros países quisieran tener ese sistema. Entonces, es muy doloroso que nos lo estén quitando de esa manera, y que Gustavo Petro de manera caprichosa, terca, ideológica, lo quiera destruir seguramente por un afán personal, una ambición absolutamente personal. La propuesta nuestra entonces es, si usted insiste, primero vamos a hacer todo lo que sea necesario para negarlo, vale la pena decirlo. Okay. Vamos a trabajar para negar la reforma a la salud. Nuestro voto en el Centro Democrático es negativo a la reforma a la salud. Pero lo que vamos a hacer es que en caso de que el gobierno tenga los votos para aprobarla, pues es proponer la posibilidad de la libre elección para proteger el sistema actual y pues que sea el ciudadano el que tenga el poder de escoger cuál de los dos quiere. ¿Y esa propuesta tiene el apoyo del Centro Democrático? Pues lo estamos socializando. Esta es una propuesta que además ha surgido, entre otras, con pacientes. Okay. Yo incluso el año pasado hice una audiencia pública con pacientes. Es que ¿a quién se le ocurre, Daniela, que el gobierno actual ni siquiera se ha sentado con los pacientes? No oye a los pacientes. La principal queja de las asociaciones de pacientes es que primero, la reforma no fue construida con ellas. Segundo, no los escuchan. Y tercero, hoy no los atienden. Conclusión, los tienen absolutamente abandonados. Nosotros entonces hemos hecho un esfuerzo por visibilizar a los pacientes, por todos los actores del sistema, y empieza a surgir la posibilidad, porque la libre elección puede terminar siendo la píldora para salvar el sistema actual. Listo, haga lo que quiere hacer, pero mantenga lo que hoy hay, para que el ciudadano escoja. Ahora, agrego una cosa, no hay nada más torpe en la vida que con el pretexto de mejorar lo que no funciona, se destruye lo que sí sirve. Es decir, nadie de los que nos están viendo, tú en tu casa o las personas que están aquí acompañándonos en esta sala de redacción, están dispuestos a destruir lo que funciona por mejorar lo que no sirve, ¿no? Todo lo contrario, uno conserva lo que sirve y después mejora lo que no sirve. Pero hay otra cosa además que es todavía peor, y es volver a cometer los errores del pasado. Es decir, Gustavo Petro no solo quiere destruir lo que sirve, sino además nos quiere llevar a lo peor de lo que teníamos, a lo más corrupto, a lo más ineficiente, a lo más inequitativo. Entonces, lo que aquí proponemos nosotros es que a todas luces protejamos el sistema actual, que necesita mejoras, pero lo que va a hacer Petro es destruirlo por completo. Hablemos brevemente de las otras reformas que cursan en el Congreso. Hablemos de la reforma pensional, la reforma laboral. ¿Van a pasar? ¿Cómo ve el futuro de esas reformas? Pues mira, pareciera lo obvio que van a pasar porque el gobierno está absolutamente encaprichado en sacarlas. Tengo conocimiento de que altos funcionarios están llamando a todos los congresistas, a la inmensa mayoría de los congresistas, a presionarlos. Incluso me dicen que hasta Laura Sarabia anda ahora llamando a varios congresistas del Partido Conservador. Entonces, sin duda, el gobierno no va a renunciar a la presión que les está haciendo hoy a esos congresistas. Probablemente van a avanzar, desafortunadamente, estas reformas. Aquí lo importante es que los colombianos no pierdan de vista quiénes son los senadores o representantes que votan estas reformas en contra de los intereses de los colombianos. Es que el punto central es que, como ya lo dije, la salud condena especialmente a las personas de menores ingresos, literalmente, a la enfermedad o a la muerte. La pensional va a robarle los ahorros a los trabajadores de Colombia, a los ahorradores. 18 millones de ahorradores van a perder su plata. Punto, así va a ser.
pero además los efectos macroeconómicos, es decir, para la economía del país van a ser lamentables, van a generar un daño gigantesco. Tercero, la reforma laboral. La reforma laboral es una reforma laboral que no genera empleo, que no estimula la formalidad, dicho por la misma ministra de Trabajo. Es decir, ellos mismos reconocen que no va a generar empleo. Entonces yo me pregunto, si una reforma laboral no genera empleo, si una reforma pensional no garantiza las pensiones para los colombianos y si la reforma a la salud no mejora la salud para los usuarios, ¿a qué está jugando este gobierno? Realmente lo que le importa a este gobierno primero es destruir por completo el sector productivo y privado, porque ellos además ven el trabajo como una humillación y eso viene desde hace muchos años en su ideología absolutamente trasnochada. Nosotros creemos que el trabajo es libertad, es independencia, es una bendición. Y ellos no quieren crear trabajo formal, por el contrario lo van a destruir. Esto además lo dice el Banco de la República, lo dice diferentes tanques de pensamiento, Fedesarrollo, por ejemplo, la ANDI, gremios, todos coinciden que la destrucción va a ser masiva en trabajo formal, por ejemplo. Entonces el punto es que estas reformas, primero, están construidas sobre caprichos ideológicos, absolutamente carga ideológica total. Segundo, no resuelven los problemas que diagnostican, es decir, no resuelven el problema que están planteando. Tercero, están construidas sobre falsos dilemas, es decir, un falso dilema es cuando solo se presentan dos opciones y no se permite ver el matiz, todos los matices que hay, entonces impide que haya balance. Voy a poner un ejemplo. Nos dice el ministro de Hacienda, o se hace la reforma como queremos o no se hace ninguna reforma. Pues no, así no funciona. Hay muchas opciones en el camino. No, nosotros sí queremos cambios, lo que no queremos es hacer daño, lo que no queremos es destrucción, lo que no queremos es volver a lo peor del pasado. Entonces, yo te diría, pareciera que van a pasar, pero los colombianos tienen que estar encima de los senadores y congresistas. Segundo, lo que me parece a mí aberrante es que habiendo votado en octubre en las elecciones locales un mandato claro de que no quería el pueblo colombiano las reformas, ahora hoy las vuelvan a apoyar. Eso en elecciones tiene que costarle a los que las apoyen. Pero yo te diría que nosotros no nos vamos a rendir. El Centro Democrático ha sido el muro de contención frente a estas reformas. Lo fuimos desde el comienzo con la reforma tributaria, que aunque no logramos que se negara, fuimos fundamentales para que se modificara y el daño fuera menor, aunque hoy se están viendo las consecuencias del daño que aún está haciendo. Segundo, hemos dado la pelea en la salud, hemos dado la pelea en pensiones y vamos a dar la pelea en laboral. Y lo que nosotros les tenemos que decir a los colombianos es que no nos vamos a rendir. Por eso acudimos a las instancias judiciales, acudimos a la calle, invitando a marchas para que entiendan los políticos que no se pueden vender por nada en contra de los intereses de los colombianos. Y tercero, damos la pelea en el Congreso. Senador, precisamente le iba a preguntar por eso, porque si al parecer las reformas van a pasar en el Congreso, eso no habla también mucho de la oposición, es decir, por supuesto habla de las presiones que puede ejercer el gobierno, el lobby que hace demás, pero también no habla de una fragmentación en la oposición para impedir que estas reformas en efecto se aprueben. El problema de la oposición aquí no es falta de unidad, trabajamos juntos la mayoría de veces. Hacemos un esfuerzo conjunto para acabar esas reformas. Y si bien el Centro Democrático es el muro de contención en contra de las reformas, trabajamos con otros partidos, con otros congresistas, unos independientes, unos con partidos pequeños. Pero lo que es evidente es que aquí el problema es de magnitud. ¿Y por qué no somos más grandes? Porque desafortunadamente hay también una crisis de representación. Hay partidos que teniendo una oposición evidente con el presidente hoy lo están acompañando. Pero yo diría además también, están corriendo un riesgo gigantesco porque es que la gente está absolutamente decepcionada de este gobierno. Gustavo Petro prometió lo que no podía cumplir. Es mal ejecutor. El año pasado tuvo una ejecución presupuestal, una de las más bajas de los últimos 40 años, prácticamente 72% en materia de inversión. Es un tipo que tiene un discurso para cada problema, pero no le tiene solución. Está desenamorando a mucha gente que de buena fe votó por él. Y lo que está quedando claro es que el pueblo colombiano hoy no cree en este presidente. Le está haciendo daño al país Petro. Y eso lleva a que uno no entienda por qué hay unos sectores políticos que lo están apoyando cuando sus electores prácticamente no están con él o no votaron por él. Ese es el punto. Pero nosotros de la oposición hemos sido fundamentales. Y a pesar de ser minoría, en el Congreso somos mayoría en la calle. Eso es muy importante. Sí, somos minoría en el Congreso, pero somos mayoría en la calle. Y segundo, que es evidente que a pesar de ser minoría en el Congreso, hemos logrado dar golpes muy importantes. Tumbamos la reforma laboral en su momento, hemos logrado dilatar el trámite de esas reformas para que la gente logre entender la profundidad del debate, hemos dado los debates
de manera pública, que es lo que Petro no quiere, pero al final hemos logrado también modificar muchas de esas leyes que, como ya dije, hubieran sido más inconvenientes si no hubiéramos estado nosotros ahí. Senador, hablemos de esa crisis de la representatividad en la oposición. Quizás ha faltado una figura, quizás después del expresidente Álvaro Uribe, que haya recogido esas banderas de la oposición más en la unidad, o de qué va esa crisis de representación. Yo quisiera hacer una precisión. La crisis de representatividad no está en la oposición, es precisamente en los otros partidos que de una manera inexplicable están apoyando a Gustavo Petro cuando sus electores no quieren a Petro. Nosotros no, nosotros tenemos claramente una consigna de nosotros, y lo interesante aquí es que la oposición hoy, y especialmente el Centro Democrático, que fue el único partido, el único que arrancó sin dudas frente a la oposición a Gustavo Petro, no solo representa a los electores del Centro Democrático, ha representado a todos los que no quieren a Petro, a todos los que coinciden en el daño que Petro está haciendo, que quieren mejoras pero que no quieren destrucción, que quieren cambios pero no quieren daño. Entonces el Centro Democrático ha tenido un papel fundamental de representatividad, todo lo contrario. Por eso, entre otras cosas, está mejorando la opinión sobre el Centro Democrático. Eso se vio en las elecciones locales, pero al mismo tiempo se está viendo ahora, porque la gente ve que además, hoy más que nunca, los postulados del Centro Democrático son los que necesita el país. Primero, seguridad democrática. Es necesario recuperar la seguridad en este país. Gustavo Petro nos está llevando literalmente a una guerra civil entre estructuras criminales absolutamente empoderadas y una ciudadanía indefensa. Necesitamos recuperar lo más valioso para todos nosotros, la protección absoluta de la vida. Hoy está en riesgo. Las vacunas, la extorsión, los líderes sociales, por ejemplo, 234 líderes sociales asesinados mientras Petro es presidente, 131 masacres dejando más de 440 víctimas y ni un pronunciamiento de Gustavo Petro. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué le bajan el interés a un tema que era esencial para ellos cuando eran la oposición? ¿Qué demuestra a propósito? Que a Gustavo Petro no le importa la vida, lo que hace es política con la muerte. Pero lo que es evidente es que hoy, si no hay seguridad, no hay progreso, si no hay seguridad, no hay economía, si no hay seguridad, no hay bienestar, y si no hay seguridad, no hay paz. Gustavo Petro nos ha querido vender la retórica de que la paz es excluyente con la seguridad, y es todo lo contrario. Sin seguridad no hay paz. El fin esencial de cualquier política de seguridad es la paz. Pero además, la seguridad termina siendo el mejor incentivo para que los criminales se desmovilicen y se sometan a la ley, o en su defecto nadie delinca. Pero si tú no tienes política de seguridad, pues lo que creas es un clima de impunidad y de problemas y de mayor violencia. Entonces nosotros hoy más que nunca necesitamos seguridad democrática, una propuesta que funcionó en su momento y tiene que volver a funcionar, en el sentido en que sin seguridad no hay paz. Lo segundo, inversión. Necesitamos proteger la economía colombiana. Es que de la economía colombiana vivimos todos, las personas de menores ingresos y las que más plata tienen. Y lo que es evidente es que hoy la plata no alcanza. La gente se siente absolutamente desahuciada cuando ya hoy ve que la plata no le alcanza. Tiene que sacar a sus niños de un colegio privado para llevarlos a un colegio público. Pero lo que más ofuscado los tiene es que ven como Petro, Francia, Verónica viven con lujos, viven con viajes y no entienden ellos que cada peso cuenta, es que cada peso cuenta. Y a Gustavo Petro eso no le importa. Y la gente entonces, un mayor costo de vida, menores ingresos, incertidumbre que genera desempleo que además está creciendo. Ya vamos en 10.8 de desempleo y el Banco de la República pronostica un aumento. Y si sigue la crisis de construcción y de infraestructura, pues el problema va a ser monumental. Y con una reforma además, estas reformas que generan mayor incertidumbre y menos credibilidad en la inversión, pues peor. Entonces, eso va a llevar a un solo tema, pobreza. Un dato para todas las personas que hoy nos ven: 1.3 millones de personas el primer año de Gustavo Petro dejaron de comer 3 veces al día. En este gobierno, en el del cambio, en el de la gente humilde, en el de la gente pobre, etc. Eso es carreta. Llegó la hora de desenmascarar a Gustavo Petro. Y yo le tengo que decir a la gente, el mejor camino para tener una política social amplia, ambiciosa, es estimular la economía. Sin inversión no hay oportunidades, y sin oportunidades e inversión no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no hay sostenibilidad de política fiscal, de política social. Es decir, hoy más que nunca necesitamos crear un clima de certeza, de seguridad jurídica, para que inviertan, para que creen empleos, para que los empleos reduzcan la pobreza, para que la gente pueda emprender, tener su propio negocio y en su defecto paguen impuestos. ¿Para qué? Para que esos impuestos financien la política social que nosotros creemos. Y tercero es eso, la gran política social. Nosotros tenemos que tener de manera ambiciosa una política social, pero que tenga efectos. Conclusión: el Centro Democrático, yo no creo que haya crisis de representatividad en la oposición, es al revés.
es en los demás partidos. Segundo, nosotros desde la oposición venimos creciendo y particularmente el Centro Democrático, hacemos las cosas bien, hemos tenido además un debate absolutamente respetuoso con el gobierno, le hemos apostado a Colombia, no hacerle daño al país, sino por el contrario, evitar el daño que Petro hace, pero al mismo tiempo construir un buen país. Por eso tenemos siempre propuestas, siempre estamos dispuestos a llegar a consensos, trabajamos, tenemos diálogo con ellos incluso. Pero lo que es evidente es que no vamos a renunciar a defender este país y pues vamos a seguir dando esta pelea, donde obviamente esperamos que en el 2026 recuperemos lo destruido por este gobierno, pero en especial, Daniela, construyamos un nuevo país. Porque quiero dejar eso claro, nosotros no representamos ni defendemos el pasado ni el status quo, es decir, la situación actual. Vuelvo, repito, nosotros tenemos que en 2026 recuperar lo destruido por Petro, que funciona, lo que sirve, lo que ha hecho bien, y construir un nuevo país. No se trata solamente de evitar el daño que hace Petro, sino de construir nuevas oportunidades. Senador, y bueno, precisamente hablando de cara al 2026, todavía falta un tramo largo para llegar allá, pero desde ya se suenan nombres, desde ya estuvo acá la senadora Paloma Valencia en este mismo formato, de hecho, y ella nos dijo, claro que sí, yo aspiro a llegar a la presidencia, además, y su nombre también suena ahí, y demás. ¿Cómo es este proceso al interior del Centro Democrático? Me imagino que también buscando el guiño del expresidente Álvaro Uribe y demás, de cara a los comicios del 2026. Daniela, aquí hay un tema central, y es, uno se preguntaría por qué faltando tanto tiempo para las elecciones estamos hablando hoy de la campaña presidencial. Sí. Solo hay una razón, la gente está desesperada con Gustavo Petro. La gente hoy dice, ¿qué viene después? A ver si nos podemos aferrar a algo que nos dé esperanza. Y la gente empieza a discutir cómo hacemos una elección, pues cómo empezamos a construir una alternativa a lo que hoy está pasando. Entonces casi que la incertidumbre, el miedo, la preocupación, la desesperanza, la decepción que hoy siente Colombia está adelantando la campaña presidencial. Y que es evidente que Colombia necesita liderazgo. Y esta es una gran oportunidad para visibilizar, promover nuevos líderes. Esta es la oportunidad además para renovar prácticas políticas. Esta es la oportunidad para renovar el lenguaje, el discurso, pero en especial la manera de gerenciar. Es que nosotros necesitamos gerentes públicos, necesitamos gente preparada. Es una vergüenza, por ejemplo, ahora los cargos que da Gustavo Petro a personas que no tienen ningún tipo de preparación. El DNP se lo da a un político que no por ser político lo descalifica, pero no tiene ninguna preparación ni de economía, ni de políticas públicas, no sabe, no tiene el conocimiento técnico para abordar esas discusiones, va a destruir la capacidad técnica que a pesar de la diferencia de gobiernos ha mantenido el Departamento de Planeación Nacional. El DPS, la entidad más importante en materia de inversión social, fue, si se quiere, el escampadero de Laura Sarabia. ¿Y qué pasó mientras tanto? ¿Qué ha hecho el DPS en 2 años, en 1 año y medio? Nada. Y la gente mientras tanto con hambre. Entonces realmente eso es lo que no puede pasar. Aquí necesitamos una nueva clase de políticos, de líderes, de gerentes que generen esperanza, que unan al país y que estimulen realmente las soluciones que Colombia necesita. Y no para vivir en un mejor futuro, sino en un mejor presente. Porque tú, Daniela, tu familia, en mi caso, mi familia, yo no estoy esperando a que algún día me prometan que voy a vivir bien en Colombia, ¿no? Yo quiero vivir bien en Colombia hoy. Y eso es lo que necesitamos. Y necesitamos unir al país. Llegó la hora de unir al país. Gustavo Petro ha logrado tener éxito porque desune, porque siempre nos trata de plantear como si fuéramos opuestos, cuando estoy seguro que la inmensa mayoría de colombianos nos unimos en lo fundamental, en los valores democráticos y en los principios que realmente nos hacen colombianos. Pero Gustavo Petro trata de, no, porque tú eres mujer y yo soy hombre no podemos coincidir, porque tú tienes un color o otro no podemos coincidir, porque tú tienes una edad y yo otra no podemos coincidir. No, de eso no se trata. Y eso es lo que hace Gustavo Petro, generando odio, resentimiento, lo que ellos llaman lucha de clases, que termina siendo la contradicción que ellos plantean entre oprimido o opresor y oprimido. Y eso es absolutamente falso. Llegó la hora de unir a Colombia, llegó la hora de que los jóvenes tengan esperanza. Y eso me lleva a decirte que llegó la hora también entonces en esa promoción de nuevos liderazgos, pues de que empecemos nosotros a formar una alternativa diferente, y el Centro Democrático es la alternativa a eso. Ahora tú me preguntas cómo va a ser el mecanismo. Bueno, la respuesta es, hay incertidumbre sobre eso, falta mucho tiempo, puede ser probablemente una encuesta como ha sido antes, pero lo importante aquí es que lo que necesitamos es el guiño también de los colombianos. Ahora, yo le tengo todo el respeto y creo que, vuelvo, repito, más que nunca, las tesis del gobierno de Álvaro Uribe se necesitan hoy: seguridad, inversión privada, cohesión social, es decir, una política amplia social, austeridad, no hablamos de eso, pero es fundamental en un gobierno que está ampliando la nómina de manera desproporcionada, la burocracia, el clientelismo, el derroche, la corrupción. Y, por supuesto, diálogo popular. Es que lo que se dice es que Gustavo Petro, el diálogo popular era en campaña, no cuando gobierna.
es que Gustavo Petro ha ido más veces a Europa que a Chocó, más veces a Europa que a Riohacha. Y entonces resulta que nos decía que había que trabajar por las comunidades más desprotegidas y no lo hizo. Entonces yo diría que pues aunque sí hay o todavía falta tiempo para ese procedimiento, pues lo que es evidente es que el Centro Democrático tiene que ser la opción para el 2026 y sin duda hoy pues vamos a participar con el propósito de que tengamos una propuesta concreta, vuelvo y repito, para recuperar lo destruido por Gustavo Petro y en especial construir un nuevo país. Y se unirían, pues me pregunto yo, por ejemplo, porque entonces hablamos de renovación, como de un relevo quizás generacional, nuevos nombres, demás, pero se unirían, o cómo ve usted el panorama de unirse a otros partidos, también de oposición, a otras figuras, quizás yo me pregunto una figura que tenga más nombre, no sé, Vargas Lleras, ¿verían viable esa unidad? Mira, yo creo que todas las unidades en pro de Colombia son necesarias y yo creo que lo que tenemos que demostrar en este proceso incluso es que es más importante el futuro de Colombia y no el ego personal, no la ideología puntual que uno u otro profese. Es más, yo he venido diciendo que este es un momento para unir a Colombia y que no importa en qué sector político nos encontremos, tenemos que trabajar juntos en esa unidad de esos valores. Por ejemplo, la marcha que estamos promoviendo ahora para el 6 de marzo es además una propuesta para que no importa de qué color político te sientas, pero si tú coincides que hay que proteger la democracia y la libertad, que hay que promover oportunidades, que las reformas son inconvenientes, que por ejemplo la separación de poderes, la libertad de prensa, la garantía de la oposición, la protección de líderes sociales es fundamental, pues allá espero que marches y que marchen los colombianos, no importa si tú te sientes de un sector o de otro. Y yo siempre he insistido en eso, porque yo digo, yo insisto, si protegemos la democracia y salvamos la democracia, ya después las diferencias las discutimos en paz, sin que nos maten, ¿no? Sin que nos censuren, pero el problema de fondo es que si perdemos la democracia va a ser muy complejo. Es que las democracias parecen que las damos por defecto, como si se quedaran, pero las democracias se acaban. Lo hemos visto cerca en países cercanos y el punto central es que es prácticamente imposible recuperarla. Entonces lo que yo planteo aquí es que unidad seguramente va a haber, el problema no es ese, el problema no es de unidad, el problema es de liderazgo, necesitamos generar muchos liderazgos, necesitamos tener un liderazgo concreto, una alternativa concreta para enfrentar el daño que hoy Petro le está haciendo al país. Y seguramente lo que uno pensaría, o yo lo que prácticamente propondría, es que debe haber una gran consulta de oposición, debería haber una gran consulta de oposición en marzo, donde no importa si coincide, es decir, no importa el partido, o incluso candidatos con firmas, si coincidimos en unos valores, principios fundamentales y coincidimos en ser parte de la oposición a Gustavo Petro, hay que unirnos. Es que llegó la hora, vuelvo, repito, de pensar en Colombia. Entonces la respuesta es propuesta concreta, gran consulta de oposición en marzo. Segundo, el tema es de promover esos liderazgos y tener una alternativa. Y obviamente terminaría con esto. La mecánica es lo menos importante. Aquí lo importante es enamorar a los colombianos y darles esperanza. Porque la decepción y desesperanza que está generando Gustavo Petro se enmarca en una frustración e indignación que está generando daño. Hay gente que dice, este no era el país en el que yo quería vivir, este no fue el país por el que yo trabajé, este es el país, no es el país donde yo quiero tener mis hijos o criar los que tengo. Entonces llegó un momento donde tenemos que crear esa alternativa y ese es el punto central de este momento. Veníamos hablando de las marchas, de la convocatoria a las calles, pero también han recurrido a otras instancias, por ejemplo las internacionales. Entonces hace unos días estuvieron otros miembros del Centro Democrático con usted en Washington, en la OEA, y están buscando un espacio en la CIDH, un poco en qué va ese proceso y qué buscan, porque deberían digamos, abrir ese espacio para la oposición desde esas instancias. Daniela, también. es evidente que hay que contrarrestar el lobby que ha hecho la izquierda internacional en la comunidad. Hay que contrarrestar el lobby que ha hecho la izquierda radical en la comunidad internacional. Y eso lo que ha generado es que se construye un relato que pretende, uno, reescribir la historia de Colombia, dos, decir que este país es un Estado fallido, y tercero, victimizar a Gustavo Petro. Eso no lo podemos permitir, porque eso al final termina generándole una legitimidad a Gustavo Petro, que además no tiene ni escrúpulos ni límites, hace lo que se le da la gana en Colombia, y entonces él, de alguna manera, lo único que siente como algún contenedor, alguna cosa que de alguna manera lo limita para extralimitarse en la comunidad internacional. Y ha sido muy hábil, por eso viaja tanto a Europa, por eso viaja tanto por el mundo, por eso se la pasa de paseo, porque realmente lo que él está construyendo es una narrativa y fortaleciendo una narrativa. Es que nos dimos cuenta además que la diplomacia colombiana en este momento está en favor no de los intereses del Estado colombiano, sino de Gustavo Petro. Es un proyecto político que están legitimando en el mundo entero. Entonces, salir a contarles la verdad de lo que aquí está pasando es fundamental, porque Petro además engaña a gente de buena fe, que
de buena fe le cree. Me refiero a países, me refiero a comunidad internacional, me refiero a políticos internacionales. ¿Por qué? Porque Petro ha venido creando una narrativa de que que es víctima de una crisis institucional y una persecución, y realmente no es así, es todo lo contrario. Primero, a Gustavo Petro nadie lo va a tumbar, es que no nos conviene tumbar a Gustavo Petro. Los que más interesados estamos en que Gustavo Petro termine su mandato somos nosotros. Es más, esa es la mayor demostración de su incapacidad e ineptitud, que Gustavo Petro termine 4 años y es evidente el daño que le ha hecho a este país. Nosotros no lo queremos tumbar, nosotros no estamos promoviendo un golpe de Estado, nosotros no nos interesa que le pase nada. Es más, rezo por la salud del hombre. Hay muchos chismes de que tiene problemas. Ojalá no le pase nada por él, por su familia. Termine 4 años y demuestre que su propuesta política fue un absoluto fracaso. Entonces eso no es verdad. Pero él en el mundo, para para evitar, o más bien, para desviar la atención del fracaso de su gobierno, genera ese tipo de narrativas. Y para desviar la atención de los escándalos que hoy lo comprometen a él y a su familia de una manera absolutamente grave, en escándalos de corrupción, porque su propio hijo confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su propio hermano confesó que hicieron un pacto con criminales que les pusieron 1 millón de votos para ganar a cambio de impunidad. Porque hoy hay investigaciones periodísticas, no de la oposición, sino periodísticas, que han revelado cómo ha entrado plata que no fue registrada. Entonces tiene financiación ilegal, financiación irregular, violación de topes. Bueno, son problemas que obviamente él busca desviar con esta narrativa de víctima. Entonces lo que le hemos dicho a la comunidad internacional es: Petro no es la víctima, es el victimario. Y eso es prácticamente lo que fuimos a hacer, vamos a seguir haciéndolo. Nos vimos en la OEA, secretario de Departamento de Estado, congresistas, tanques de pensamiento y fundaciones por la democracia. Vamos a volver a la CIDH, vamos a volver a otras entidades, porque es fundamental que el mundo entero entienda el riesgo que Gustavo Petro representa para la democracia colombiana. El problema de Petro no necesariamente es su ideología. En una democracia ganan unos y pierden otros y se alterna el poder. El gran problema de Gustavo Petro es su talante absolutamente autoritario y antidemócrata. Senador, y para ir cerrando, ¿por qué cree que estas instancias, entre comillas, compraron con tanta facilidad este discurso? Porque en muchos comunicados y primeras declaraciones, digamos que era un eco de la versión del presidente de lo que ha sucedido acá. ¿Cómo fue la recepción con ustedes y por qué esa otra versión tuvo tanto eco al principio? Primero porque, pues, como lo dije, la diplomacia colombiana hoy está en función del relato de Petro, no de los intereses del país. Segundo, ellos llevan 20, 30 años, ellos, me refiero a la izquierda radical en Colombia, haciendo lobby internacional, han creado relaciones. Tercero, pues es evidente que nadie del otro lado, y del otro lado no me refiero a la oposición ni siquiera, porque es que, ojo, los cuestionamientos por las presiones indebidas a la Corte han estado en el Partido Liberal, en el Partido Verde, en los independientes, e incluso en partidos de izquierda, y nosotros sin duda. Es decir, este no es una cuestión de ideología, es una cuestión de valores democráticos. Y entonces el punto es que mientras Petro ha sido muy hábil llevando esas versiones, nosotros no hemos contado la realidad. Esta es la versión que Petro oculta, es la que no le interesa que el mundo sepa. Entonces la respuesta es que la receptividad fue muy buena y agradezco profundamente la atención de Almagro, casi 2 horas en la OEA. Nos reunimos con varios congresistas, republicanos y demócratas, porque nos interesa el consenso bipartidista para proteger los intereses de Colombia. Nos reunimos con el Departamento de Estado y fue muy valioso y hay que seguirlo haciendo. Y seguramente cuando uno va además con hechos, porque nosotros llevamos un documento casi de 100 páginas con hechos, no con juicios de valor, no con opiniones, con hechos. Es que cuando dicen que cuando les contamos que 400 municipios de 1.200, casi el 30% del país está, o el 33% del país está tomado bajo control territorial del Clan del Golfo, ELN, FARC y otras organizaciones terroristas y criminales, pues la cosa es grave. Es que solo ayer vemos cómo velan en las FARC, velan a sus combatientes sin ningún problema en la mitad del sitio, de la ciudad en la que estén o del pueblo. Pero además vemos el paro armado del Chocó en medio del cese al fuego con el ELN. Vemos la tomada, la incendiada de Tuluá y así sucesivamente, y el gobierno prácticamente inane, quieto, totalmente indiferente a lo que está sucediendo. No, esto es absurdo y el mundo tiene que saber, porque además el mundo sí le preocupa que Colombia vuelva a la historia de criminalidad que tuvimos y que habíamos dejado atrás. A pesar de los problemas, a pesar de las preocupaciones que sin duda han existido, los problemas históricos que no hemos resuelto, los problemas de inequidad, de pobreza, todo, habíamos dejado atrás una historia de violencia que hoy está volviendo. Senador, bueno, muchas gracias por el tiempo, por unirse a este formato de entrevistas al espectador, a la audiencia que estuvo viéndonos el día de hoy. Que tenga muy buen día. Pues muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.